El profesor del Instituto Teológico de Dallas, Howard Hendricks, comparte esta observación con los que son maestros. La educación, la verdadera educación, consiste simplemente en una serie de situaciones apropiadas para impartir enseñanza. Procure aprovechar al máximo estas situaciones. Y te invito a leer conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versos del 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que el Señor bendiga su palabra. Imagina por un momento que Jesús hubiera enseñado los principios en esta lección de la misma manera que nosotros los enseñamos. Primeramente hubiera anunciado con bastante antelación la fecha de un seminario sobre cómo servir, para que los discípulos vayan reservando la fecha e incluso invitando a algunos otros interesados. En privado, Cristo dedicaría largas horas a estudiar los textos bíblicos acerca del tema del servicio, armando cuidadosamente los argumentos a favor de los diferentes aspectos de este tema. En la fecha establecida, los hubiera reunido y habría compartido los resultados de sus estudios, presentando amplias evidencias acerca de la importancia del servicio. No hubiera terminado su lección sin una seria exhortación a que los discípulos practicaran lo que habían escuchado en clase. Tú ya sé que estás teniendo en cuenta la enorme distancia que separa nuestros esfuerzos por capacitar a los santos de las lecciones que Cristo enseñó a sus discípulos. Toma nota de su estrategia. No anunció nada, no preparó a los discípulos con un discurso, no les dio ninguna explicación acerca de lo que iba a hacer. En el momento menos esperado, cuando estaban todos relajados y disfrutando de la cena, se levantó y comenzó los preparativos para lavarles los pies. ¿Te imaginas las miradas entre los discípulos? ¿Qué cosa se proponía hacer ahora este maestro tan poco tradicional? Terminados los preparativos, comenzó a lavarles los pies. Aún no procedía de sus labios ninguna explicación. Los discípulos le observaban, seguramente con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Cuando llegó a Pedro, el vocero del grupo, se atrevió a cuestionar las acciones de Jesús. Recién en este momento el maestro ofrece una explicación, pero es escueta y no aclara nada. Cuando volvió a sentarse en la mesa, Jesús se preparó para darles la conclusión de la lección que habían visto. Salvo el diálogo con Pedro, no había proferido palabra alguna. Sin embargo, les acababa de enseñar una de las lecciones más dramáticas que habían aprendido en los 3 años que compartieron con él. No hace falta decir mucho más sobre el tema. Como responsables cristianos que somos, sus lecciones más dramáticas y efectivas pueden ser dadas sin usar palabras. No hace falta decorar nuestras enseñanzas, porque Jesús fue claro, sencillo y directo. Nosotros, sin embargo, tenemos una dependencia enfermiza en las palabras como medio de la enseñanza. Nuestras reuniones abundan de palabras, de largos sermones. Los miembros de nuestras congregaciones están expuestos a una interminable sucesión de clases, enseñanzas y predicaciones. ¿Cuánto de todo esto permanece realmente luego en las vidas? Me temo que muy poco. Cristo agregó palabras a su ejemplo. No dejó librado al entendimiento de cada uno lo que había querido enseñar, pero sus palabras fueron la conclusión perfecta a una lección que ya había sido grabada a fuego en sus corazones. Simplemente les ayudó a elaborar lo que habían visto, porque vale más un ejemplo que 1000 palabras. Jesús nos da completa libertad al recibirlo
como Salvador y dejamos de ser esclavos del pecado. Pasamos, por tanto, a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida dentro del propósito de Dios. Nuestra vida entonces adquiere un nuevo sentido gracias al poder y a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, a poner en práctica tus enseñanzas. No hay mejor método que el tuyo y no ha variado. Señor, nosotros los hombres nos gusta ser excelentes, decorar nuestra enseñanza con 1000 palabras. Señor, así tú no pretendiste que aprendiéramos de esta forma, sino mediante el ejemplo, la enseñanza sencilla, directa, que toma raíz en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tener en cuenta esto cuando pretendamos dar alguna lección a alguien, y en primer lugar debemos dárnosla a nosotros mismos. Que tengas un excelente día en Cristo Jesús. Amén y amén.